Hola, un saludo para todos. Continuamos con nuestra lectura bíblica diaria y hoy nos corresponde el día 28 de 365. Estamos leyendo la nueva Biblia al día. Éxodo capítulo 5, primer encuentro con el faraón. Después de haber hablado con los ancianos, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron: le traemos un mensaje de parte del Señor, Dios de Israel. Así dice el Señor: deja salir a mi pueblo porque quiero que vayan al desierto a hacerme fiesta y a adorarme. ¿Con qué esas tenemos?, replicó el faraón. ¿Quién es el Señor para que yo tenga que obedecerlo y dejarlos ir? Yo no conozco al tal Señor, así que no dejaré salir a Israel. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos ha salido a nuestro encuentro y nos ordenó ir a un lugar en el desierto que queda a 3 días de camino para ofrecerle sacrificios. Si no obedecemos al Señor nuestro Dios, nos podrá castigar por medio de las pestes o la espada. ¿Quiénes se creen ustedes?, gritó el faraón. ¿Por qué distraen al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Ese mismo día el faraón les envió la siguiente orden a sus cuadrilleros y a los capataces que tenían que vigilar el trabajo del pueblo de Israel: no se entregará más paja a los hebreos para la elaboración de los ladrillos. Sin embargo, no se les disminuirá en un solo ladrillo su cuota de producción, porque parecen no tener suficiente trabajo. De otro modo, no hablarían de ir al desierto a ofrecerle sacrificios a su Dios. Cárguenlos de trabajo y háganlos sudar. Eso les enseñará a no prestar oídos a las mentiras de Moisés y de Aarón. Los cuadrilleros y los capataces le informaron al pueblo: el faraón ha dado órdenes de que no les proporcionemos la paja para los ladrillos. Deben ir ustedes mismos a buscarla a donde puedan y deberán producir tantos ladrillos como antes. Y el pueblo se dispersó en busca de paja. Los cuadrilleros fueron muy crueles. Completen la misma cuota de producción de antes, les decían. Y azotaban a los capataces israelitas que habían nombrado y les decían: ni ayer ni anteayer cumplieron con la cuota diaria de producción de ladrillos. ¿Por qué? Los capataces fueron a quejarse al faraón y le rogaron: no nos traten así. No se nos proporciona la paja que necesitamos y se nos exige que hagamos la misma cantidad de ladrillos que antes. Se nos está azotando por algo que no es culpa nuestra. Es culpa de los cuadrilleros que nos hacen demandas tan irrazonables. Pero el faraón replicó: ustedes no tienen suficiente trabajo. De lo contrario, no estarían diciendo: vamos a ofrecerle sacrificios al Señor. Vuelvan al trabajo. No se les dará paja y tendrán que cumplir con la misma cuota de ladrillos. Los capataces vieron que estaban en una situación realmente difícil. Al salir de la entrevista con el faraón, encontraron a Moisés y a Aarón que los esperaban afuera del palacio y les dijeron: que Dios los juzgue por habernos hecho odiosos al faraón y a su pueblo. Ustedes le han dado una excusa para que nos mate. Dios promete liberación. Entonces Moisés oró al Señor y le dijo: Señor, ¿cómo puedes maltratar a tu pueblo de esta manera? ¿Por qué me enviaste si ibas a hacerles esto? Desde que le di tu mensaje al faraón, los ha tratado en forma aún más brutal y tú no has librado a tu pueblo. Éxodo capítulo 6. Ahora verás lo que le voy a hacer al faraón, le dijo el Señor. Solo por la fuerza dejará él salir a mi pueblo. Ah, pero no solo los dejará salir, sino que los echará de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso que les apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, aunque a ellos no me revelé con mi nombre, que es Yo Soy. Con ellos establecí un pacto solemne en el que les prometí que les daría a ellos y a sus descendientes la tierra de Canaán, que era el lugar donde vivían como extranjeros. He oído ahora el clamor del pueblo de Israel que sufre como esclavo de los egipcios y me acuerdo de mi promesa. Por lo tanto, diles a los descendientes de Israel que usaré todo mi poder y realizaré grandes milagros para sacarlos de la esclavitud y hacerlos libres.
Yo los aceptaré como pueblo mío y seré el Dios de ellos, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los he rescatado de los egipcios. Yo los introduciré en la tierra que prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí, yo les daré a ustedes esa tierra. Moisés le contó al pueblo lo que Dios había dicho, pero ellos estaban muy contrariados por las trágicas consecuencias de lo que les había dicho anteriormente y no quisieron oírlo. Nuevamente el Señor le habló a Moisés y le dijo: vuelve al faraón y dile que tiene que dejar salir al pueblo de Israel. Pero si ni siquiera mi propio pueblo quiso oírme, ¿cómo puedo esperar que el faraón me oiga? Yo no tengo el poder de convicción, objetó Moisés. Entonces el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que regresaran al pueblo de Israel y se presentaran delante del faraón para exigirle que permitiera la salida del pueblo. Antepasados de Moisés y de Aarón. Estos son los nombres de los jefes de los clanes de las diversas tribus de Israel, los hijos de Rubén, hijo mayor de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los jefes de los clanes de la tribu de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, cuya madre era una cananea. Estos son los nombres de los jefes de los clanes de la tribu de Leví por orden de edad: Gersón, Coat y Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simí, con sus respectivos clanes. Los hijos de Coat, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Coat vivió 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas pues son las familias de los levitas según el orden de sus edades. Amirán se casó con su tía Jocabed. De esta unión nacieron Aarón y Moisés. Amirán vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elisabet, la hija de Aminadab y hermana de Naasón. Tuvieron los siguientes hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abisaf. Estas fueron las familias del clan de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, y uno de sus hijos fue Finés. Estos son los nombres de todos los jefes de clanes de los levitas y de las familias que había dentro de los clanes. Aarón y Moisés, incluidos en esta lista, son los mismos a quienes el Señor les dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y que fueron a ver al faraón para pedirle que dejara salir al pueblo. Aarón, vocero de Moisés. Este Moisés es el mismo a quien el Señor le había dicho: yo soy el Señor. Anda y dile al faraón el mensaje que te he dado. Este es aquel Moisés que le respondió al Señor: yo no puedo hacerlo, yo no tengo el poder de convicción. El faraón no me oirá. Salmos capítulo 16, versos del 7 al 11. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye. Me dice qué debo hacer. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo. Mi boca está llena de alabanzas. Todo mi ser descansa con tranquilidad. Porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Proverbios capítulo 5, versos 7 al 14. Pues bien, hijo mío, escucha atentamente y no te apartes de mis enseñanzas. Huye de la mujer infiel. No te acerques ni siquiera a la puerta de su casa, para que no entregues tus mejores años, ni tu fortaleza a quienes solo quieren hacerte mal, para que los malvados no se queden con tu salario ni con los bienes que posees. Si lo haces así, acabarás quejándote de angustia porque todo tu cuerpo se irá consumiendo. Y dirás: ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón rechazar los consejos? No obedecí las enseñanzas de mis maestros, ni presté atención a mis instructores. Estoy al borde de una ruina total y en vergüenza ante toda mi comunidad. Mateo capítulo 18, versos 21 al 35. Parábola del siervo despiadado. Pedro se le acercó y le preguntó: Señor,
¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo 7 veces? No, respondió Jesús. Perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario. El reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo y también a su esposa, a sus hijos y sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey conmovido lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue a donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos y agarrándolo por el cuello exigió pago inmediato. También este hombre cayó de rodillas delante de él y le suplicó: ten paciencia y te lo pagaré todo. Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Los amigos del encarcelado entristecidos acudieron al rey y le contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre al que había perdonado. Malvado, perverso, le dijo, así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste, y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Hemos terminado nuestra lectura bíblica del día de hoy, día 28. Les espero mañana. Shalom para todos.